Listo. Listo, súper. Bueno, entonces voy a comenzar a grabar. Entonces, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase o este encuentro sincrónico de informática forense. Hoy vamos a continuar hablando sobre el caso a investigar, sobre el CTF. Actualmente hay 187 puntos posibles. Entonces, todavía tienen un largo recorrido para solucionar problemas. Ya hay varias categorías. Aquí. Entonces, la idea era que esta semana hicieran registro de Windows y análisis de MFT. ¿Alguno ha tenido inconvenientes con estas dos categorías? Personalmente, profe, para encontrar la fecha de creación del tc.txt, Ujú. lo he buscado en los archivos JSON que alguna vez que nos mencionó hace 8 días, Sí, eh, pero pues no sé, tal vez estoy buscando mal, ha sido como la única parte que me ha retrasado un poco. listo. Ahí el truco es que analicen la MFT, que fue la que les expliqué que podían abrir con el archivo Eric Zimmerman. ¿Alguien más ha tenido problemas con esta parte de análisis de MFT? Listo. Bueno, entonces, esto es clave, es entrar, leer un archivo que se llama MFT, que lo vimos la semana pasada, una parte, y poder utilizar la herramienta Eric Zimmerman, o yo utilizo un script en Python que coge ese archivo y me lo convierte en un archivo de texto. También hay unas de web browsing, que creo que algunos ya las están desarrollando. Lo de web browsing básicamente consiste. Lo de web browsing consiste en ir a analizar el historial de Google Chrome. Dentro de cada perfil de usuario van a encontrar unas bases de datos de Google Chrome. Esas bases de datos básicamente almacenan las URLs que se visitaron, las fechas y horas de las visitas. También ahí pueden encontrar qué archivos fueron descargados y desde qué páginas. Hay bastante información ahí. Vamos a darle un vistazo a esos archivos. Ahí están viendo la consola, ¿sí? Sí, señor. Vale. Entonces, dentro de la carpeta Windows, ahí van a encontrar dentro de Clients, pues, por ejemplo, vamos a entrar a Developer, porque casi todos los usuarios entraban ahí a Developer, y voy a irme por aquí a la carpeta donde está la raíz C, que es Developer 01, Collections, este ID del flujo, Uploads, Auto, y esto que dice C porcentaje 3A. Pues dentro de eso encontramos Program Data, Users y Windows. Entonces, dentro de Windows y también dentro de los sistemas Linux, Google Chrome deja una base de datos SQLite. Esa base de SQLite contiene la información de todo el historial de navegación que hace un usuario. Entonces vamos a ver dónde se ubica. Entonces vamos a entrar aquí a Users. Dentro de Users vamos a entrar a los diferentes usuarios. Entonces, por ejemplo, va a entrar a el de Wayne Rooney. Aquí dentro de Wayne Rooney vamos a entrar a app data. Acá algo llamado local. Acá hay algo llamado Google. Acá hay una carpeta llamada Chrome. Y hay una carpeta que se llama User Data. Y dentro de esa carpeta hay otra que se llama Default. Y aquí está. Entonces aquí vamos a encontrar varios archivos. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver si el usuario tenía sitios marcados o los que más visitaban, o favoritos, o cookies que haya almacenado en el sitio, o cuáles fueron los links que visitó, o el historial de navegación. Si yo, por ejemplo, le digo un file a ese archivo history,
Básicamente me dice que es una base de datos SQLite. Quienes ya han hecho esos retos, ¿con qué herramientas están desarrollando esos retos? ¿Alguno? No, yo no he comenzado con esos, no sé los compañeros. Listo. Básicamente, eso lo pueden abrir con cualquier visor de SQLite. Entonces, por ejemplo, van a Google, buscan SQLite Browser, por ejemplo, para Windows, si están utilizando Windows. Y acá hay un browser, ustedes lo descargan y básicamente lo que les permite es abrir ese archivo. En Linux también funciona. En Linux es SQLite Browser. Y acá abro History, que creo que no me va a abrir. Ah, ya, un segundo. Listo, entonces básicamente ahí abrimos con un visor de SQLite. En este caso yo estoy utilizando el browser para SQLite. Funciona tanto en Windows como en Linux. Y aquí estoy dentro de una base de datos que se llama History. Esa base de datos contiene, por ejemplo, 12 tablas. Una de ellas, por ejemplo, se llama Downloads. Dentro de Downloads, pues hay una serie de campos. Encuentro otra tabla que se llama Download Slices, que básicamente son como unos IDs de cada descarga. Uno que se llama Downloads URL Chains. Hay uno que se llama Keyword Search Terms. Yo puedo buscar qué palabras estaba buscando el usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que se está buscando un asesinato. Por ejemplo, ver si buscaron veneno o buscaron armas o buscaron X términos. Yo puedo entrar a revisar qué estaba buscando el usuario. Puedo ver temas de metadatos, puedo ver qué URLs visitó un usuario, qué sitios visitó, acá más términos de búsqueda, entre otros. Por ejemplo, acá me voy donde dice Browse Data, ya acá me puedo ir a las diferentes tablas que están dentro de esa base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de Downloads, acá me muestra la ruta. En este caso me dice que estaba en C. Y aquí está. Entonces, por ejemplo, acá me dice qué archivos bajo ese usuario. Voy a ampliar un poco esto. Esta ventanita de acá. ¿Listo? Acá me dice, oiga, vean por ejemplo que este bajo verificación GenFinder, bajo CC Setup, bajo Reader Install Exe, PowerShell, bajo varias cosas. Voy a dar, por ejemplo, algunos términos de búsqueda. Entonces, por ejemplo, vean que busco Acrobat, busco GoPro Download y busco GoPro Download por Windows. Es decir, él abrió Google Chrome y colocó esos términos de búsqueda para llegar a ciertas páginas. Y también puedo ver, por ejemplo, qué URLs visitó ese usuario. Entonces, aquí está todo el historial de navegación de ese usuario. ¿Listo? Entonces, eso es otra cosa chévere que podemos hacer los forenses. Podemos ver a qué sitios entraron los usuarios, qué sitios descargaron, qué buscaron en Internet, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, estos retos son realmente sencillos. Los de, los de web browsing. Es simplemente abrir un visor de SQLite y listo. Y lo que tienen que tener cuidado, por ejemplo, aquí en banco, dice la URL. Entonces, esto es una URL completa. Voy a irme acá. Esta es la URL hasta DLL slash y incluyendo el HTTPS. Y aquí tenemos sqlitebrowser.org. Excelente pregunta que me hace ahí Nino. No, no guardo lo que está en modo incógnito. Eso no quiere decir que un forense no pueda saber qué está buscando la gente en modo incógnito. Hay formas de saberlo por otros artefactos. No necesariamente dentro de la máquina, pero si a veces uno mira consultas de DNS
principalmente, o si pasan por un proxy no puedo ver lo que haya pasado por el proxy, o los registros que haya pasado por un router. Es decir, lo que hace el modo incógnito es que no me guarda ciertos artefactos dentro de la base de datos del navegador, ni en caché, pero hay otras formas para poder identificar a qué sitios entró una persona. ¿Listo? Pero todo queda en esa base de datos. Profe, una pregunta, buenas noches. Bueno, Esto es lo que utilizan las aplicaciones que miden el rendimiento de las personas pues para saber, o he visto aplicaciones que buscan saber el nivel de productividad de una persona que trabaja remotamente y no sé si esto tenga que ver con lo mismo, que utilice esta información para sacar esas estadísticas. no creería que se conecten en tal detalle a un navegador web. Utilizan otros artefactos, pero no creo que llegue a ser tan invasivo como a conectarse a una base de datos de un navegador. Igual, depende del fabricante y qué tan sucio sea. Eso de productividad, la verdad, hay unos que han sido bien polémicos porque también es invasión de privacidad y algunas cosas de esas. No creo que llegue hasta este punto de entrar a las bases de datos de los navegadores. Pero, sin embargo, hay algunos que pueden que lo hagan, porque, por ejemplo, yo acá puedo ver cuánto tiempo duró la persona o cuál fue la última vez que lo visitó. Y hay algunas bases de datos que me dicen cuánto tiempo duró en el sitio. Creo que es visits. Acá algunos me dicen cuánto duró en la duración. Pero ¿esto qué es? Yo tuve la pestaña abierta y ya. Y mientras hasta que la cerré, él me genera ese tipo de elementos. Algo importante que pueden tener en cuenta acá es, por ejemplo, cuando yo doy a URLs, ustedes van a ver acá que dice last visit time. ¿Alguien me puede decir qué hora es esta? ¿O esta? ¿O esta? Entonces, acá un truco. Copiamos el valor. Y este valor está en un sellado de tiempo que utiliza Google. Es una hora puntual que utiliza Google para las consultas. Si hay algún parser en internet. ¿Profe, no es algo que llaman fechas Unix o algo así? Sí, señor. Pero como tal, ellos utilizan, Chrome no utiliza Epoch Time ni Unix Time. Utiliza algo puntual. A ver si encuentro eso. Listo, entonces, por ejemplo, con algunos toca con algunos scripts. Por ejemplo, este es uno que hizo una investigadora forense que se llama Mari de Gracia, que es una forense muy reconocida. Y ella hizo un script para conectarse a la base de datos y corregir las fechas y ese tipo de cosas. Listo, entonces hay sitios web que me permiten identificar la hora exacta de Google Chrome. Por ejemplo, algo que me preguntan siempre es qué significa el Epoch Time. Entonces hay un sitio, por ejemplo, que se llama Epoch Converter. Vamos a ver si, por ejemplo, la de Google, pero vean que la de Google es muy larga. Va a decir que lo convierta a humano. Y vean que me dice miércoles 3 de junio de 1970. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, Google Chrome utiliza otro tipo de fecha. Entonces, por ejemplo, voy a buscar acá. Google Chrome Time. Zone. Listo, es propia de Google Chrome. Entonces hay que recurrir a herramientas de terceros para poder identificar esto. Entonces, por ejemplo, acá dice que Chrome utiliza Epoch, pero ya vimos que con Epoch no funciona. Si vean la entrada de Epoch, que es súper corta, y la que estamos colocando nosotros es mucho más larga. Eso entonces, ahí no les voy a preguntar de fecha, o por lo menos hasta ahora no han salido de fecha, pero si les llega a saber algo, ya saben que tienen que investigar cuál es la fecha, el formato de fecha que utiliza Google Chrome. Listo, por ahora ya saben que básicamente todo lo que hacen los usuarios queda guardado en esas bases de datos. Por ejemplo, acá, si por ejemplo en algún momento sospechan
que el usuario abrió Gmail para enviar algún correo, vean que acá queda evidencia de eso. En algunos casos queda el título. Acá, por ejemplo, porque nunca entré a... o ese usuario nunca entró a... Pero, por ejemplo, acá puedo ver que hizo un login y a veces acá dice bandeja de entrada, correos enviados o hice el título del correo electrónico. Que en algunos casos se puede ver eso dentro de la URL. Vean que, por ejemplo, acá se ven temas, los títulos de la página que visito como tal. Entonces, esto es importante para las investigaciones forenses y con eso uno puede atribuir que un usuario efectivamente entró a un sitio. Preguntas sobre esta parte del historial de navegación de Google. Sí, profe, cuando se descarga también hay que hacer todo el proceso de hash que veíamos en la clase anterior. En este caso, ustedes tienen toda la evidencia dentro de Windows. Recuerden que yo siempre tengo que, o sea, si yo voy a referenciar en el informe, porque resulta que este usuario, el usuario, en este caso que estamos investigando, que se llama Wayne Rooney, vimos actividad relacionada con descarga de un ransomware o que filtró un archivo, cosas así por el estilo. Es decir, es relevante, yo tengo que sacarle un hash al archivo donde saqué la evidencia. En este caso, oiga, pongo los pantallazos. En el historial de navegación del usuario Wayne Rooney se encontró un acceso a un sitio no autorizado del cual se hizo una descarga de tal archivo. Yo tengo que referenciar esto en mi informe, porque esto se convierte en evidencia. Perfecto, profe, gracias. Listo. Puede que otros usuarios no, puede que otros usuarios nunca encontramos nada. No es necesario colocarlo en el informe, porque tengo el hash del disco y de los otros artefactos forenses que me entregaron, pero cada artefacto que yo utilice para demostrar mi hipótesis o para llegar a una conclusión dentro del caso de investigación, tengo que referenciarlo en el caso. Es una de las mejores prácticas. Listo. Entonces, la idea es que esta semana arranquen con web browsing y vamos a ir a Linux Forensics. De ustedes, ¿quiénes nunca ha tocado un Linux? Yo, profe, en mi caso yo. Listo. Entonces, vamos a hacer rápido una clasecita como de Linux para que puedan sacar estos casos. Bueno, ahí me preguntaban, y no, si los usuarios borran el historial cachete del explorador, ¿se borran de esa base de datos? Sí, cuando yo le digo borrar historial, es lo que va y limpia esa base de datos. ¿Listo? Igual, a veces quedan algunos, por ejemplo, estos journal, a veces queda información ahí dentro de esos journal. File, history, menos journal, y ahí hay data en crudo. Ahí a veces uno puede encontrar que hicieron borrado de ciertos artefactos. O sea, siempre uno encuentra, yo podría decir, no, efectivamente el historial está borrado. A mí me ha tocado casos forenses donde borran el historial de navegación y a veces uno ya no puede atribuir que la persona efectivamente entró a un sitio malicioso, por lo menos utilizando el historial de navegación. Listo, entonces vamos a ver algo de Linux. De Linux hay un capítulo en el módulo, creo que es el módulo 7 o el módulo 8 para que le echen una revisadita. En Linux normalmente vamos a encontrar archivos de configuración, logs, bases de datos también, es lo que uno normalmente va a encontrar en Linux. Entonces, en Linux, nuestro mejor amigo es la consola de Linux. Acá igual vamos a encontrar, vamos a entrar a la carpeta donde tenemos toda la evidencia de Linux. Entonces, me voy a devolver bastante. Escritorio, mentorship. Y acá. Entonces, ustedes van a encontrar un archivo que se llama Ubuntu, que está comprimido. Ese no tiene contraseña. Lo descargan, lo descomprimen y dentro de esa carpeta Ubuntu van a encontrar dos carpetas, una que se llama opt y otra que se llama var. Entonces, por ejemplo, el primero dice, un usuario del sistema realizó una escala de privilegios a nivel de root. ¿Cuál fue el usuario? Entonces yo tengo que empezar a encontrar ese tipo de elementos. ¿Dónde busco eso? Principalmente acá hay logs. Entonces los logs del sistema operativo se encuentran en var y dentro de esto hay una carpeta que se llama log. Y dentro de esto hay varios archivos de logs. Entonces les vamos a ver cómo hacer algunas búsquedas. No les voy a solucionar ninguna de las banderas porque pues, la idea es que ustedes lo hagan por su cuenta. De hecho, no voy a analizar estos logs, sino voy a analizarlos de mi máquina local. Voy a ir a esperar aquí privilegios, no lo tienen que hacer ustedes.
Igual, si utilizan Windows, también pueden ver esos logs. Esos logs son archivos de texto. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, le hago un file a auth.log, me dice que es un archivo de texto. Yo lo puedo abrir, por ejemplo, con Yanni, que es un editor de texto como WordPad. Ahí está. Y básicamente son líneas, son archivos de texto. Entonces, no importa si no tienen Linux o no saben utilizar Linux, lo pueden hacer en Windows. Es bien sencillo. Básicamente, si dicen, oiga, ¿qué hizo el usuario root? ¿Qué hizo el usuario, por ejemplo, de virus en mi caso, que él es el usuario que tengo acá? Por ejemplo, ya acá voy a abrir el archivo auth.log. Entonces, por ejemplo, ese archivo auth.log almacena todos los temas relacionados con autenticación. Si yo me autentiqué al sistema, si inicié sesión, todo eso se encuentra acá. De hecho, voy a ir acá. Listo. Entonces, dentro de log, por ejemplo, voy a entrar dentro de auth.log. Entonces, por ejemplo, en esta máquina, que es una máquina que se llama Gondor, yo me conecté hace unos minutos. Esta es la segunda máquina. Mi máquina, desde donde yo estoy editando la que se llama Mordor, que es una máquina que tengo aquí en el escritorio, y tengo un servidorcito que llamo Gondor, que es donde corro todo lo del CTF y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo hace unos minutos me conecté. Entonces, yo quiero saber quién se conectó a esa máquina, a qué horas y bajo qué mecanismo. Entonces, aquí dentro del archivo auth.log, vamos a decir cat auth.log, y ahí veo absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vean que acá el 21 de abril a las 19:28 horas, el usuario de virus se convirtió en usuario root. Acá dice, desde la ruta home de virus, ejecutó un comando de sudo, un comando para elevar privilegios, y elevó privilegios a root. Y quiero ver a qué hora se conectó este usuario. Entonces acá dice que el usuario se conectó a las 19:08 con el usuario de virus desde la IP 192.168.0.7 al puerto SSH. Listo, ya aquí dice que inició la sesión. Listo, entonces en Linux guarda registro de muchas cosas. Yo puedo ver desde qué IP se conectaron, a qué horas, con qué usuario, si utilizaron un user agent. El user agent es básicamente cuando yo visito un sitio con Google Chrome, puedo identificar. Entonces, voy a hacer aquí la demostración. Voy a correr aquí. Entonces voy a poner a correr un log en tiempo real en mi máquina para que ustedes vean cómo funciona. Tengo que subir el servicio Apache. Listo, voy a poner a correr un log. Y por ejemplo voy a entrar aquí desde mi máquina. Y vean, aquí yo me estoy conectando desde mi máquina local hacia mi servidor. Entonces yo acá le estoy diciendo en mi máquina local, entra a 192.168.0.9, que es la dirección de mi servidor, y me recibe un Apache, un servidor web. Cuando yo hago la consulta, acá me dice, desde la IP 192.168.0.7 el 21 de abril de 2021 a las 19:30, este -5 es la hora, es la zona horaria, es decir, GMT -5. Recuerden que los retos la mayoría están en UTC, para quienes hayan resuelto los de registro. Y acá dice, oiga, esa persona hizo un GET. ¿Qué es un GET? Que hizo una petición al sitio. Normalmente vamos a encontrar dos tipos de peticiones HTTP. Una que son las GET y las otras que son los POST. Normalmente GET es cuando yo hago una consulta a un sitio web, y el POST es cuando, por ejemplo, envío un formulario o hago consultas que necesitan asegurarse. Normalmente pasan por POST. Y acá me dice que yo visité slash, es decir, que visité la raíz del sitio. Aquí estoy, la raíz del sitio. Ahora voy a visitar, por ejemplo, /admin. Le voy a dar enter. Enter me dice que no se encuentra. Y aquí en el log yo voy a ver que desde la IP 07 hicieron un get a /admin. Es decir, yo entré a http://virus.train/admin. Y aquí, ¿qué pasó? Me dice que utilicé el protocolo HTTP 1.1 y luego aparece un código. Ese código 404
es este mismo código 404 que vemos acá, que es cuando la página no se encuentra. 200 es cuando la consulta es exitosa. 400 es cuando definitivamente no encontré nada. Por ejemplo, si yo acá pongo paz, aquí me aparece un error 404 porque esa ruta no existe. Entonces siempre me va a generar un error 404. Si fuera un error del servidor, no de contenido, me aparecería, por ejemplo, un error 503. Si es que el sitio me redirecciona, me mandaría un error, un mensaje 301, 302, cosas así por el estilo. Entonces, estos códigos de HTTP son súper importantes para investigaciones, porque a veces ustedes van a ver, uy, no, es que aquí le entraron y bajaron password. No, no hicieron absolutamente. Hicieron una consulta a esta URL, pero esta URL no existe, porque el servidor está diciendo, por aquí no existe esa ruta. Eso es el tamaño en bits de la consulta. Y por aquí vemos esto. Esto es el User Agent. Esto identifica a mi navegador web. ¿Qué navegador web estoy utilizando aquí? Según lo que ustedes ven. Ahí en pantalla. Chrome. 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 ¿Qué versión? 87.0.4280. ¿Y por qué dice que estoy usando Safari 5.37? ¿Y por qué estoy diciendo que utilizo Mozilla 5.0? ¿Listo? Entonces, a mí muchas veces los clientes me preguntan eso. Yo les digo, efectivamente estoy utilizando Chrome 87. Y me dicen, pero es que acá dice que está utilizando Mozilla y que está utilizando Linux x86 y que está utilizando Safari. No. Esto, digamos que es toda una cadena que identifica al navegador. Cuando estén indecisos de esto, porque a veces los atacantes pueden utilizar otros, por ejemplo, utilizar una consulta diferente. Entonces, por ejemplo, voy a decirle wget a http://192.168.0.9. Doy enter. Y vean aquí que el user agent me sale wget. Ese es el user agent, porque yo utilicé wget para hacer la consulta. Lo mismo, si yo utilizara, por ejemplo, curl, que es otra herramienta de Linux, acá me dice, utilizó curl 7680. Pero esto yo lo puedo modificar. Hay herramientas de hacking con el cual yo puedo modificar el user agent. Entonces, no siempre uno se puede confiar de esto, pero en estos casos, cuando estén indecisos con eso, simplemente copian el valor y, por ejemplo, hay un sitio que se llama User Agent Parser o Check. User Agent Check, y acá se llama, el sitio se llama gsstatcounter.com detect. Y acá yo puedo pegar una cadena del User Agent, le digo lookup, y me va a decir puntualmente, oiga, es un Chrome 87.0 de Linux. Es un dispositivo desktop, no es móvil, no es tablet. ¿Listo? Vean que, por ejemplo, cuando yo me conecto desde un móvil, voy a entrar aquí desde mi celular a esa misma URL. Un segundo, ya estoy entrando para que vean ahí. Listo, entonces acá vean que dice lo mismo. Mozilla 5, Apple WebKit, LightGecko, Chrome 90, Móvil Safari. Entonces, si yo vengo y copio esta información y la pego en el sitio que les mencioné, lo perdí. Aquí está. Pego acá, me dice que es un Chrome en un Android 10, que el fabricante es Motorola y que es un dispositivo móvil. ¿Listo? Entonces, siempre traten de confirmar bien esos datos. Uno tiene que ser muy preciso en las investigaciones forenses. Listo. Sí. Profe, una pregunta, pero finalmente, ¿cómo a ojo hicieron para saber que era Chrome? Es que no, a mí no me quedó claro. Listo. Voy a hacer la consulta aquí nuevamente. Voy a entrar nuevamente al sitio. Acá, paz. Y acá dice puntualmente Chrome 87.0. Acá dice Chrome 90. ¿Listo? Vea que este dice Mozilla. Le voy a mostrar realmente cómo aparecería si fuera un Mozilla. Entonces voy a abrir aquí mi Firefox.
Acabo de entrar al sitio 192.168.09. Ingresamos. Y vean que acá dice Firefox 68. Vean que dice Mozilla 5 y dice Gecko. Casi siempre va a aparecer esto. ¿Por qué? Porque esos son los motores. Chrome ha heredado cosas de Firefox y muchos han heredado cosas de otros navegadores que iniciaron hace muchos años. Pero el navegador correcto acá es Firefox 68. Si yo copio esta cadena y me lo llevo al sitio de Counterstat, vengo acá y me dice Firefox 68 en Linux y es un dispositivo desktop. ¿Listo? Entonces es importante siempre validar esa información. Igual, como les digo, algunos atacantes, o por ejemplo yo cuando hago pruebas de intrusión, modifico dentro de las cabeceras HTTP para que el user agent aparezca diferente. ¿Por qué? Porque resulta que yo acá tengo un montón de información. Yo aquí, por ejemplo, dentro de este log, bueno, no, aquí no va a tener mucho, porque apenas prendí el servidor. Tengo apenas estas líneas, pero ¿qué pasa si tuviera 100.000 líneas, 500.000 líneas? Imagínense un sitio como El Tiempo. ¿Cuántas visitas puede recibir al día? ¿Cuántos logs puede generar? Vean que aquí yo apenas entré desde un celular y 2 máquinas. Y no navegué mucho. Entré a una URL y ahí me quedé. Entonces, un par de trucos para quienes van a utilizar Linux. Entonces, por ejemplo, acá quiero buscar, por ejemplo, algo que diga curl. Oiga, quiero saber quién está entrando con otros navegadores que no sea Chrome o Firefox o Internet Explorer. Por ejemplo, digo grep. Por ejemplo, yo sé que uno se llama curl, entonces le digo curl y le doy enter. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le digo curl en mayúscula? O por ejemplo, wget, y vean que wget no me salió nada. Entonces, grep es un comando con el cual yo puedo hacer filtros. Para quienes utilicen Windows, en lugar de utilizar grep, utilizan findstr y colocan la palabra, por ejemplo, wget, y él les va a buscar. O simplemente, si utilizan Windows, lo que hacen es utilizar un editor de texto. Por ejemplo, yo acá vuelvo a utilizar Gianni, perdón, por si no quieren hacer las cosas en modo consola. Lo puedo abrir con un notepad. A ver qué pasó acá. Por lo que estoy como root. Un segundo. Acá sí, a ver. A ver, porque estoy como root. O sea, bueno, no me deja acá porque estoy como root, pero ustedes pueden coger esos archivos y abrirlos con un bloc de notas sin ningún problema y pueden hacer las búsquedas. Listo. En algunos casos, tengan en cuenta, por ejemplo, vean que acá yo leí wget y yo sé que hice una consulta con wget porque no aparece. Entonces, siempre busquen o con mayúscula o minúscula, porque puede ser wget o puede ser wget o puede ser wget. Vean que ahí sí me aparece. Listo, entonces, tanto en Windows como en Linux hay trucos para hacer búsquedas ignorando si es mayúscula o minúscula. Por ejemplo, en Linux se utiliza grep-i, le digo wget y me va a encontrar la palabra que estoy buscando. Esto es súper útil. Por ejemplo, si yo quiero buscar una dirección IP específica, por ejemplo, yo sé que entraron desde un dispositivo móvil. ¿Desde qué dirección IP? Y resulta que hay 1.000.000 de registros. Entonces, ¿qué se les ocurre que debería buscar acá? ¿Qué palabra? Si me piden buscar si accedió a un móvil. Android. Android. Entonces, Android. Le doy a Android y acá me sale. Y incluso en Linux yo le puedo decir menos color y él me colorea los resultados. Entonces me queda más fácil identificar. Entonces entro en Android desde la dirección IP 192.168.0.13. Listo, entonces todo en Linux son logs. Van a ver que hay varias preguntas acá de Linux en el reto. Van a encontrar bastantes preguntas de Linux. La idea es que inténtenlo. Si se frustran buscando esto, escríbanme o simplemente dentro de 8 días traigan preguntas. Pero inténtenlo. Realmente van a aprender bastante si intentan desarrollar estos retos. Entonces, por ejemplo, acá dice que un usuario intentaba ingresar al sistema los días 22 y 23 de marzo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Porque ustedes van a ver
miles de logs dentro de esos archivos. Por ejemplo, uno de los logs que están ahí, ¿esta qué máquina es? Sí. Cat, por ejemplo este, cat auth.log y le digo un wc-l que es para contar el número de líneas. Y por ejemplo, este log que es pequeño tiene 1139 líneas. Entonces, hay que utilizar filtros. Entonces, por ejemplo, me dicen el 22 y el 23. En este caso, yo voy a buscar logs de el 21 de abril. Entonces, grep y, por ejemplo, 21. Y ahí aparece. Entonces, quiero ser más certero. Quiero buscar, porque dentro de 21 pueden pasar muchas cosas. Me puede salir marzo. Entonces, yo puedo buscar cadenas de texto. Entonces, por ejemplo, cuando voy a buscar una cadena de texto, la voy a colocar entre comillas. Entonces, voy a colocar APR 21 y ahí le doy enter y ahí me muestra únicamente lo de abril 21. Voy a buscar por ejemplo de abril 20 que hay, vean que de abril 20 hay, vamos a ver si por ejemplo en abril 19 hubo actividad, y ahí está, de abril 19 encuentro actividad. Entonces jueguen con eso, siempre filtren utilizando pues algunos textos que están acá. El usuario intentó ingresar a los días 22 y 23. Filtren el 22, filtren el 23 y, por ejemplo, dice, este usuario usa el nombre de un número famoso. Entonces tengo que buscar los usuarios que entraron al sistema. Entonces, por ejemplo, voy a generar aquí un log. Un segundo. Entonces, por ejemplo, aquí va de virus, pero entonces voy a entrar con hacker. Voy a colocar cualquier cosa y voy a colocar otro que se llame estudiante. Y así ustedes van a encontrar, sobre todo si un servidor está publicado en internet, les van a hacer ataques de fuerza bruta y van a comenzar a aparecer un montón de peticiones de diferentes usuarios. Entonces me dicen, oiga, necesitamos el listado de todos los usuarios que intentaron ingresar al sistema o que ingresaron al sistema. Entonces, pues, tengo que hacer esto. Muchas personas lo que hacen es, lo abren en un Excel, separan por espacios y filtran y listo. Es completamente válido. Por aquí es mucho más eficiente por línea de comandos. Por ejemplo, yo voy a buscar todos los usuarios. Básicamente tengo que analizar lo siguiente. ¿Dónde me aparece el usuario? Por ejemplo, voy a ver dónde me aparece el usuario. Acá. Vean que me aparece roots. Voy a buscar, por ejemplo, donde dice de virus. Entonces vean, new session. Por ejemplo, password aceptado for the virus. Session open for the virus. ¿Listo? Aparecen varias líneas de log. Yo tengo que saber cuál es la que realmente me va a funcionar. Voy a colocar otro nombre incorrecto. Por aquí, estudiante. Entonces, por ejemplo, quiero ver todos los usuarios que fallaron al autenticarse. Entonces, por ejemplo, voy a buscar aquí estudiante. Ahí está. Entonces dice fail password for invalid user estudiante. Pero entonces quiero todos los usuarios que fallaron el password. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, para eso, puedo hacer lo mismo que hace Excel. Voy a cortar y voy a separar los campos. Entonces, igual le voy a decir, abro mi archivo de log, digo cut, voy a cortar por espacios. El espacio, perdón, acá tengo que pasar menos de es como el delimitador de campo. Oiga, quiero separar por espacio. Entonces voy a separar por espacio y quiero que me traiga la columna X. Entonces menos F. Y acá le voy a decir la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En este caso, donde aparece el usuario es en la columna 11. Entonces digo menos F11 y me va a traer todos los usuarios que intentaron conectarse ahí. ¿Listo? Pero vean que trae cosas raras. Dice root UID 0. ¿Eso por qué es? Porque estoy buscando dentro de muchos logs y Linux guarda muchos tipos de logs. En este caso, vea que cuando el estudiante me dice invalid user o failed password. Entonces voy a buscar todos los usuarios que colocaron un password incorrecto. Entonces lo que haría es coloco un grep antes, digo grep y voy a buscar por ejemplo failed y después le digo corte por el delimitador que es espacio
y tráigame la columna 11. Le doy Enter y vean que me trajo hacker, estudiante y estudiante. Si yo me intento autenticar con otro usuario, user 2, coloco un password incorrecto y filtro. ¿Qué pasó? Ahí está, JUser2. ¿Listo? Entonces, hay muchos que dicen, pero ¿por qué nos complicamos con la línea de comandos si podemos abrir un Notepad o podemos abrir un Excel o cosas así por el estilo? ¿Por qué utilizar la línea de comandos ya sea en Windows y en Linux o en Linux? Porque ustedes van a analizar en casos forenses gigabytes o terabytes de información y ustedes saben lo que le pasa a Excel o a cualquier programa de Windows cuando ustedes abren archivos muy grandes. Normalmente suelen colapsar. Los archivos que ustedes van a ver en el CTF, hay algunos que son bastante grandes, pero la mayoría son un tamaño promedio que ustedes lo pueden abrir con cualquier procesador de textos o cualquier herramienta gráfica. Pero les quería mostrar esto para que ustedes vean que hay formas de hacer las cosas más rápidas, más eficientes y pues analizando una gran cantidad de datos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Ninguna, ingeniero. Listo. Listo. Entonces, los minutos que nos quedan, vamos a hablar sobre el reporte forense. Eso no lo vimos la semana pasada, ¿no? No alcanzamos. ¿O sí? No, señor. Listo. Vamos a rápidamente en esos 10 minuticos que faltan, vamos a hablar sobre el reporte forense. Entonces, el reporte forense provee información detallada de un proceso de investigación. El reporte forense al final es el entregable, es lo que le vamos a entregar al cliente. Es por eso lo que nos va a pagar. Él no nos va a pagar porque encontremos, porque seamos unos duros ejecutando expresiones regulares y línea de comandos y analizando el historial de Windows y el registro. No. Él al final por lo que nos paga es por el reporte y al final por lo que nos contratan las organizaciones es por un reporte, sea que sea para entregarlo a una junta directiva, a un gerente de una organización o simplemente porque vaya a juicio. El reporte es el resultado de nuestro trabajo. Entonces, el reporte explica cómo ocurrió el incidente, debe ser técnico, pero fácil de entender, debe estar bien estructurado, debe ser preciso, debe estar completo, debe ser conciso, debe ser claro y debe estar muy bien presentado, debe ser impecable. Por esto es que nos van a contratar a nosotros. Yo he visto firmas de forenses que hacen un muy buen trabajo técnicamente, pero a la hora de entregar el informe forense, nada que ver y no los vuelven a contratar. O peor aún, pierden casos judiciales por un mal informe. Debe adherirse a las leyes locales, es decir, debe estar alineado con las leyes de la nación o de la jurisdicción donde estamos haciendo la investigación. Y debe ser enviado en un tiempo prudente. Un cliente mío se quejaba porque decía, no, hay una empresa forense que hace muy chévere el proceso de peritaje, coloca la cinta, vienen acá con sus mascarillas y todo eso, sacan la evidencia, pero pasan 3 meses y no me entrega un reporte. No sirve que pase tanto tiempo, pues normalmente esto es para procesar asesinatos o para procesar algún delincuente y si nos demoramos, entonces debe entregarse en un tiempo prudente. Esos tiempos prudentes, ¿cuánto es? Eso se define con el cliente. La idea es que normalmente hay casos de investigación que pueden durar meses e incluso años, dependiendo la cantidad de evidencia que tengamos. Hay muchos clientes que están acostumbrados a que en 15 o 20 días uno ya les entrega un informe forense. O peor aún, hay empresas que entregan informes en 8 días y puede que estén dejando de ver un montón de cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Algunas reglas generales para la elaboración del informe: deben escribir en pasado, porque ustedes están contando una historia de lo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el informe de forense que ustedes van a hacer, o para la presentación que ustedes van a hacer al final, ustedes no van a decir, Edwin Darren Fletcher está entrando al sitio rojadirecta.com. No. El día 20 de abril de 2021, el usuario Darren Fletcher ingresó al sitio, o se evidenció que el usuario Darren Fletcher ingresó al sitio. ¿Dónde se evidenció esto? En analizando el historial de navegación de Google Chrome
se encontró que a tal hora ingresó a tal sitio. ¿Listo? Siempre también traten de escribir en tercera persona. Cuando nosotros hacemos un informe forense, es como si estuviéramos narrando una historia. Entonces hay que escribir en tercera persona. Nunca digan, yo investigué. Nada, el equipo forense investigó o llegó a la conclusión, ¿sí? Así sea una sola persona, abren en tercera persona, así sean ustedes. Entonces ustedes van a decir, el investigador forense, no van a decir, yo investigué o Daniel Rodríguez identificó, no, abren en tercera persona y abren siempre de equipo. Digamos que les va a dar mucho más peso al informe, así sea una sola persona el que está haciendo la investigación. Escribir tan pronto concluye el análisis. De hecho, yo con esta discrepo un poco, no estoy de acuerdo. Voy a tacharlo acá. Acá. La mayoría de textos sugieren esto, escribir tan pronto se concluye el análisis. Yo no asumo esa práctica. Yo voy escribiendo a medida que voy analizando. Entonces, yo tengo libretas de esas pequeñitas de bolsillo y todas las cosas que yo voy haciendo cuando hago la entrevista, cuando llego a sitio, cuando transporto la evidencia, las voy colocando ahí. Entonces, coloco fecha. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, algunas series de investigaciones policiales donde el inspector saca una agendita de su bolsillo y coloca la fecha y lo que sucedió, la pregunta que hizo. Yo soy exactamente igual. Entonces, todo lo voy anotando ahí. Y después, cuando llego al laboratorio o cuando llego a mi estación de trabajo, paso todo a un archivo digital, porque no falta que se me pierda la libreta. Y me gusta anotar todo en papel porque a veces uno con el computador se distrae o no nota bien las cosas o se daña el archivo, entonces siempre tengo en mi libreta física las notas originales y tengo una copia en un archivo digital. Hay que escribir de las notas, no de la memoria. Nunca confíen en su memoria. Por más que tengan buena memoria, a veces estas investigaciones tardan meses. Tomen notas y todo concluyan en las notas. Entonces, por ejemplo, ahorita mi recomendación con el CTF es documenten todo lo que están haciendo, porque resulta que ustedes más adelante, cuando van a hacer el forense, de hecho, si ustedes miran en el material, el informe forense es una de las últimas cosas que vemos. Yo se las coloco el día de hoy porque quiero que ustedes empiecen a desarrollar su informe desde ya. Porque uno se emociona con el CTF, uno empieza a encontrar cosas en el registro, muy chévere, sumo las banderas, pero ¿y después qué? ¿Cómo encontré eso? Y a uno se le olvida, por más que uno tenga buena memoria, a uno se le olvidan esas cosas porque van a ejecutar tantas herramientas, tantas técnicas que suelen olvidarse algunas cosas. O cómo fue que llegué, en qué carpetas que estaba, qué archivos que era. Tomen nota absolutamente de todo, es un consejo que les doy. Saquen pantallazos, registren videos si pueden, hay que tomar muy buenas notas. Hay que ser imparciales. A mí, por ejemplo, a veces me contratan bancos o me contratan empresas. Por ejemplo, los bancos normalmente es para no pagarle al usuario que está demandando al banco porque el banco dice que no es error de ellos, que es un error del usuario. La mayoría de las veces es tema del usuario, que le entró un virus, que abrió un archivo ajeno al banco, pero le robaron la plata al banco. Y yo tengo que demostrar de que no fue culpa del banco. Y en esos casos, a veces no es culpa del banco, pero hay algunas veces que ha sido culpa del banco. Ya me toca colocar eso en el informe. Por más que el cliente se ponga bravo y diga, Daniel, usted tiene que cambiar ese informe, tiene que cambiar la versión de los hechos, no, porque es que nosotros vamos a juicio y yo no puedo decir mentiras en juicio, yo tengo que decir la verdad y tengo que sustentarlo con evidencia. Entonces siempre hay que ser totalmente imparcial. Que me contrataron y me están pagando un montón de dinero para hacer el ejercicio y los estoy haciendo quedar mal, es lo que es. ¿Sí? Tengo que ser imparcial. Debe ser claro que alguien sin conocimientos pueda entender. ¿Por qué? Resulta que estos informes lo van a leer directivos, gerentes, lo van a leer abogados, lo van a leer jueces y algunas veces el jurado. Entonces, yo siempre digo, escriban para que sus mamás entiendan. Si sus mamás entienden lo que están escribiendo, están hechos. Sí, obviamente van a haber tecnicismos, como por ejemplo, se ingresó al registro de Windows. Entonces, normalmente uno en la parte del glosario uno explica qué es el registro de Windows. O se identificó una base de datos jerárquica que tiene el sistema operativo, entre paréntesis, registro de Windows, y en una de las llaves mencionaba esto. Traten de explicar muy bien, de no dejar por sentado de que todo el mundo conoce el tema informático. Como les digo, al final el cliente son abogados y jueces y ellos normalmente no saben de tecnología. Y establecer una línea de tiempo, siempre escribir en orden cronológico, desde lo más viejo hacia lo más nuevo. Que ahorita encontré un evento que pasó ayer, listo, lo coloco. Pero si encontré uno que ocurrió hace 2 días, lo voy colocando arriba. Si encontré algo que coloqué hace un mes, lo voy colocando más arriba y así sucesivamente.
Listo. Características de un buen reporte. Debe dar detalles verdaderos del incidente. Debe ser claro y entendible para los que toman decisiones. Debe resistir una inspección judicial. Es decir, va a juicio. Ojo con decir mentiras. Ojo con dejar cabos sueltos en el informe. Hay que responder todas las preguntas porque al final estamos respondiendo un problema legal. Debe poder ser usado en la corte. Debe ser conciso. No debe estar abierto a discusiones. Es decir, que alguien quede en duda de por qué. Ustedes deben ser muy claros. Colocar pantallazos. Yo utilizo herramientas de esas con las cuales, por ejemplo, coloco una flecha. Por ejemplo, digamos que esta es mi evidencia y siempre trato de colocar ese tipo de flechas. Entonces, por ejemplo, si acá estaba la llave de registro o aquí estaba el nombre del virus, utilizo este tipo de cosas o utilizo, por ejemplo, este tipo de cosas cuando tengo que seleccionar más cosas. ¿Listo? Utilicen ese tipo de herramientas en sus informes. Debe ser fácil de referenciar. Algunos informes forenses lo referencian en otros casos. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado referenciar en algunos casos porque no hay demasiada literatura sobre eso o porque es un caso que casa perfecto con el mío. Entonces, según en el caso expuesto en el 2012 por, qué sé yo, Politécnico Gran Colombiano versus Gutiérrez Escobar Andrés, donde lo sentenciaron por X cosa, yo les puedo referenciar eso para citar alguna investigación que haya hecho otro investigador y que pueda estar relacionada. Debe contener toda la información, debe ser creado en un orden cronológico, debe explicar los métodos de investigación. ¿Cómo llegaron ustedes a esas conclusiones? Venga, yo utilicé un método de búsqueda de palabras claves y utilicé la herramienta grep o utilicé FTK o Access Data o Axiom o cualquiera de esas herramientas costosas que hay para hacer análisis forense. Yo tengo que colocar ese tipo de herramientas. Debe explicar los métodos de recolección de evidencia. ¿Cómo hice la recolección? Llegué a sitio, acordoné con unos guantes especiales. Llegué, destapé el computador, le tomé fotografías a cómo estaba el computador, extraje el disco duro. Todo eso es bueno documentarlo, porque a veces ponen en tela de juicio eso. Yo, por ejemplo, he ganado casos con, bueno, pero su evidencia no es admisible. ¿Por qué? Porque usted no utiliza un bloqueador de escritura para hacer las copias bit a bit. Y eso es una norma forense. Yo no es que cojo un disco duro forense y le digo copiar archivos o simplemente lo pongo en una de esas máquinas de clonación y ya. Tengo que tener un bloqueo de escritura. Sin eso, yo puedo hacer inadmisible una evidencia digital o una toma de una imagen forense. Profe, una pregunta que, de pronto en mi caso, ¿qué es un bloqueo de escritura? Listo, espérame. Busco acá, que tengo por aquí una imagen. Listo. Resulta que cuando yo voy a sacar imágenes forenses, les pinto aquí el escenario. ¿Qué es una imagen forense? Resulta que se le robaron X plata al gerente financiero. Entonces, resulta que ellos apagaron el computador. Es decir, ya no puedo sacar la evidencia de la memoria RAM. Me toca ir a disco duro. Entonces, lo que se hace en esos casos es, yo tengo que destapar el computador y tengo que colocarlo en un bloqueador. Entonces, ustedes han visto a veces en algunos videos que salen de la fiscalía y cosas así por el estilo, que ellos utilizan algunas cajitas como estas, que ahí colocan los discos. ¿Sí? Estos son duplicadores forenses. Estos de acá. Son herramientas caras. Una de estas puede estar valiendo 30, 60 millones de pesos, más o menos. Y son unas cosas pequeñitas. ¿Qué hace esto? Yo coloco el disco duro en las bahías y él hace un duplicado, hace una imagen forense. ¿Qué es una imagen forense? Es que coge bit a bit. Es decir, el disco es de 1 terabyte. Él coge 1, 0, 0, 0, 1, dependiendo los bits escritos en el disco, y él va a copiar absolutamente todo. Él va a copiar un flujo de bits a un archivo o a otro disco duro. Esta es otra, una marca muy buena. Por ejemplo, esta es la que yo utilizaba en el último laboratorio en el que trabajé, pero son muy costosas. Esta es otra marca que soporta, creo que 10 discos a la par. Entonces yo puedo conectar discos de diferentes equipos y los clono. Entonces resulta que ustedes les piden sacar una imagen forense de un equipo de alguien. Entonces uno extrae el disco y este es un bloqueador de escritura. ¿Qué hace el bloqueador de escritura? Básicamente es para que por error yo no escriba la evidencia digital. Resulta que si yo no utilizo un bloqueador de escritura, entonces yo conecté, por ejemplo,
conecté el disco duro a estas bahías. Eso es un duplicador, pero eso no es un bloqueador de escritura. Entonces, olvídense de esta parte. Ese es el disco original, el que ven acá arriba, y ese es el otro disco, el que va a ser la copia forense. Pero puede que yo por error copie de aquí para allá. ¡Pum! Borré la evidencia digital. Es como si yo, por ejemplo, fuera a recoger un cuerpo y no me pongo guantes y toco la mano. Estoy dejando mi huella, estoy contaminando la evidencia. En este caso, destruyo la evidencia por completo. Es como si quemara el cuerpo. Entonces, el bloqueador de escritura se utiliza para evitar eso. Lo que va a hacer el bloqueador de escritura es que permite la transferencia de bits desde acá hasta donde lo voy a copiar, ya sea directamente una imagen en mi computador o en un disco externo, pero no permite el flujo de ninguno de estos elementos hacia el disco duro. ¿Con el fin de qué? De que no contamine la evidencia. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, profe, muy amable, gracias. Listo, vamos. Ya vamos a terminar. Me estoy pasando un par de minuticos, pero ya vamos a terminar. Listo. La plantilla que debe tener un informe forense. Entonces, una buena portada. La portada debe identificar claramente la empresa o la agencia que está haciendo la investigación. El identificador único del reporte, un código. Entonces, por ejemplo, yo a veces le coloco el nombre del caso o coloco, por ejemplo, si estamos en el 2021 por abril y 001 porque es el primer caso forense del año, o 2021-01 y ya. Un título del documento. Entonces, por ejemplo, normalmente yo coloco demandado versus demandante. ¿Qué quiere decir eso? Si me contrata, por ejemplo, el Politécnico para demandar a un alumno por fraude. Entonces voy a colocar caso Politécnico versus Rodríguez Daniel. Entonces ya sé, cuando yo vaya, me llene de informes, venga, hay un caso del Politécnico que mandó a un alumno. El alumno se llama Rodríguez. Entonces, por los títulos voy a poder identificarlo. Entonces, es algo que yo utilizo porque trabajé muchos años con abogados, entonces me quedó esa práctica de documentar así los casos. El nombre y cargo de quienes lo elaboran. Entonces, Daniel Rodríguez, líder forense, o investigador forense, o perito forense, o como le quieran colocar. Fecha de elaboración, cuándo se elaboró el informe, y un disclaimer. El disclaimer es esa nota de acuerdo de confidencialidad. Este informe es confidencialidad y no debe ser compartido con terceras partes a menos de que se cuente con una autorización. Algo así por el estilo. Tabla de contenido. Entonces, mínimo 2 niveles de detalle y no debe ser una página. Es decir, que no sea una tabla de contenido que yo empiezo 1. Introducción 1.1. Objetivos 1.1.1.1. ¿No? Máximo 2 niveles de detalle. 1 y 1.1. Hasta ahí. No debería colocar, que no se vea esa tabla de contenido que es 1.1.1.1.1. Eso no debería, por norma no debería hacerse. Luego debería estar el resumen. En el resumen va el número del caso, el nombre de identificación de los investigadores, la razón de la investigación, por qué estoy haciendo esa investigación. Es importante, porque resulta que me dicen, no investigue esta imagen. Bueno, yo puedo encontrar ahí malware, puedo encontrar pornografía infantil, puedo encontrar un montón de cosas, pero el caso de qué era, ¿para qué me pidieron investigar? Entonces siempre la razón de la investigación. Y listar los hallazgos significativos. Normalmente eso se le conoce como el resumen ejecutivo. Es 1 o 2 páginas donde yo coloco el número del caso, la identificación, por qué hice la investigación y qué fue lo que encontré. Luego viene otra sección que se llama los antecedentes. La historia. El día 21 de abril a las 8 de la noche, el Politécnico Gran Colombiano sufrió una brecha de datos y nos contactó para desarrollar una investigación forense. Listo, eso puede ser historia. ¿Qué entidad autorizó? ¿Quién autorizó, por ejemplo, dentro del Politécnico? Al profesor X o el rector X. Las fechas y horas. ¿Cuándo nos notificaron y cuándo ocurrió el incidente o cuándo se dieron cuenta del incidente? Y un resumen profesional de los examinadores o de los investigadores. Luego los objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos como investigador? 1. Identificar la causa raíz de la fuga de información. 2. Identificar si fue personal interno o externo. 3. Identificar si fue relacionado con software malicioso. ¿Sí? No se escuchó los últimos 30 segundos, creo que se le fue el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Listo. Digamos, profe, esos objetivos que usted acaba de nombrar y que acaba de decir parecen más hipótesis, ¿no? No, no necesariamente. Son los objetivos que yo quiero lograr. Por ejemplo, demostrar si realmente hubo o no fuga de información. La hipótesis podría ser, una hipótesis podría ser, cuando tengo todo el contexto, mi hipótesis es, yo considero que la fuga de información se dio porque el servidor era vulnerable.
y empiezo a desarrollar eso. Entonces empiezo a investigar si realmente el servidor tenía la vulnerabilidad, qué sistema operativo tenía, qué aplicaciones tenía. El objetivo es qué quiero mostrar yo con la investigación. ¿Sí? Por ejemplo, si es sustentar al banco, demostrar que el banco no tuvo, bueno, aunque ese objetivo queda muy sesgado. Demostrar que, por ejemplo, no hubo, que la brecha de seguridad no se causó por una deficiencia de un control o que no se realizó sobre los activos de la empresa y pudo haber sido por un tercero. Algo así por el estilo. Cada uno se plantea sus objetivos de la investigación, ¿sí? Y es importante colocarlos. O a veces yo le pregunto al cliente, ¿cuáles son sus objetivos sobre esta investigación? ¿Qué es lo que usted quiere lograr sobre esto? Luego viene la solicitud, el detalle de la solicitud que realizaron y la fecha y hora en la que ocurrió el incidente. Y por último, ya viene la parte de la investigación o examinación forense. Ahí va el contenido del reporte, todo el contenido, la línea de tiempo, las herramientas, qué versiones de herramientas utilicé, quién es el fabricante. Esto es obligatorio en los informes forenses. Listar todas las herramientas que utilicé para el análisis. Entonces utilicé la herramienta de Eric Zimmerman, el Registry Explorer, la versión 1.6. Lo coloco ahí. Y a veces el tipo de licencia también. ¿Por qué? Porque como esos son experimentos, yo tengo que decir con qué hice esos experimentos para poder llegar a esas conclusiones. Cosa que si alguien lo quiere repetir, pueda llegar a las mismas conclusiones. Listar toda la evidencia con sus respectivos hash, con sus modelos, seriales, etc. El análisis, cómo hice esos procedimientos y documentarlos absolutamente todos. Y por último, los hallazgos. ¿Qué encontré al final? Encontré que el usuario Darren Fletcher había descargado un malware el día tal, desde tal sitio web y que este malware, etcétera, lo que haya sucedido. Nunca decir yo opino que. No, todo es basado en la evidencia. Aquí no se trata de opiniones. Nosotros no opinamos, los forenses. Listo. Por último, las conclusiones, la firma del informe y pueden ir anexos. Dentro de los anexos pueden ir las hojas de vida del equipo de investigación, el formato de cadena de custodia y los documentos que soportan la investigación. ¿Listo? Y eso sería lo del reporte forense. Lean el documento, creo que es semana 7 o semana 8. Ahí está súper claro cómo redactar informes forenses y hay unos tips de redacción. ¿Sí? Cuando usted dice documentos de soporte, ¿se refiere a qué documentos? Por ejemplo, que me imprimieron un correo electrónico o me imprimieron la transacción de las operaciones bancarias o me imprimieron las fotos de un caso de pornografía infantil o me entregaron un acta de cualquier cosa que pueda soportar la investigación. Ok, ingeniero. Listo, muchachos. No sé si hay otra pregunta. Listo, voy a tener grabación y pues nada, feliz noche. A seguir con el CTF. Cualquier cosa me escriben al correo electrónico. No les digo cómo sacar las banderas, pero sí a veces les digo, les puedo orientar por alguna parte. A veces les digo utilice esta herramienta, cosas así, pero nunca les digo si lo que me enviaron está bien o está mal. Eso lo saben con las flags. Si la flag se prende en verde, es que está bien. Puede pasar que ustedes se encuentren algún valor y ustedes están seguros de esos. Recuerden, mándenme pantallazos y yo les digo si efectivamente estaba bien y la plataforma no validó bien o se me escapó un espacio, cosas así. Me ha sucedido con el grupo anterior. Entonces, cualquier cosa, ahí voy a estar a la orden.